Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? Los recibimos formalmente y estamos aquí hasta las 2:30 de la tarde y después del corte apenitas pegado, que va a ser breve esta vuelta, van a estar conversando con nosotros dos de nuestros colaboradores permanentes, Leo Richardino, productor periodístico también de este programa, y el doctor Daniel Guida, que es nuestra alma mater desde el punto de vista de la economía, ¿no? Hace un ratito Sisman le dio prácticamente todo el gabinete de Hapkin, ¿verdad que sí? Faltan un par de nombres que van a estar completándose mañana a la mañana cuando el intendente electo convoque, como corresponde, una conferencia de prensa para terminar con los avances, especulaciones y las noticias que se van adelantando y que creo han sido muy certeras. En el caso de lo que dio a conocer Sisman, la información que nosotros tenemos en el diario, que hemos publicado algo hace un par de semanas, incluso adelantando lo de Diego Gómez, que fue un hallazgo, puede haber otro, alguien que viene de la gestión de Buenos Aires aquí a la ciudad de Rosario, a ocuparse del tránsito. Si lo pudo hacer más o menos bien en Buenos Aires, eso lo decía Sisman también. También para el área de promoción social, que va a haber otra mujer. Hay cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista de la paridad de género, de la procedencia de algunos funcionarios, y después hay que verlo andando, naturalmente, ¿no? Y de eso vamos a hablar mañana con Hapkin cuando venga a las 2 de la tarde y en vivo podamos conversar cuando ya estén anunciados los nombres de quienes estarán en su gabinete y hablar de otras cosas que van más allá de los nombres y apellidos, que son importantes, pero que son, como decíamos antes, instrumentos, son herramientas de la gestión de la determinación política. Por buen técnico que sea, por más capacitado que esté, hay funcionarios que vienen con títulos posgrados del MIT, del Instituto de Massachusetts de Tecnología, de postítulos en universidades públicas, de experiencia de gestión, pero hay una bisectriz, un trazo político que es el que determina efectivamente las políticas de Estado. Y ahí es donde vamos a ver cuál es el direccionamiento que le va a dar Pablo Hapkin. También algo parecido se va a ir conociendo en la provincia. Son más los nombres que circulan para ser desacreditados o desmantelados como operaciones que los que proporcionalmente, digamos, en cuanto a la decena de miembros que habrá de gabinete, están siendo confirmados por Omar Perotti, que sigue manteniendo un perfil bajo, que no aparece públicamente, no lo hizo ni siquiera después de las elecciones, está reconcentrado en lo que él cree es la compleja transición de la que vamos a estar hablando también en un rato nada más, porque ya la munición es gruesa a la hora de las acusaciones y los cruces, porque la verdad es que está preocupadísimo por el desfinanciamiento de la provincia, ¿no? Y hoy en los medios se publicaba que Perotti quiere que le dejen la plata para el aguinaldo, los sueldos de enero, los sueldos de febrero y los sueldos de marzo, con lo cual uno dice, y que asuma en junio. Digo, esto es lo que puede pensar uno inmediatamente, pero del otro lado también ve que desde el socialismo, desde la gestión de Miguel Lifschitz, no hay demasiada premura en acomodar los tantos y garantizar efectivamente que los fondos vayan a estar, ¿no? Está en juego la cláusula gatillo, de eso vamos a hablar en instantes nada más con Daniel Guida, porque hay cuestiones, como decíamos antes, técnicas y políticas. Primero, las políticas, por supuesto, como siempre, aún no, sobre todo cuando se habla de economía. La determinación, el perfil, el vector y después la instrumentación. Y vamos a ver también, por supuesto, de cómo esto tiene correlato con lo que pueda pasar a nivel nacional y lo que desde el punto de vista de la macroeconomía se decida en el despacho de la Casa Rosada. Ayer circuló una nota con un economista de apellido Guzmán, que es uno de los integrantes del equipo del premio Nobel Joseph Stiglitz, que proponía un tratamiento de deuda en el que se posdatara 3 años el pago de intereses. No pagarlo, sino empezar a pagarlo más adelante. Ya Clarín se ocupó de poner en la tapa de su periódico el día de hoy un extracto del New York Times en donde el encargado de la Reserva Federal en Estados Unidos, que no es ni el ministro de Economía, ni mucho menos Donald Trump, sino que es un funcionario de relativo rango, diría yo, dice que Washington espera que Argentina pague sus compromisos con la deuda internacionales. O sea que es como marcarle la cancha también. Es decir, todo esto lo vamos a hablar después de la pausa. Antes de irnos a la pausa, el contexto. ¿Por qué? Porque es importante. Como ayer destacábamos el gesto de Alberto Fernández, que va más allá de una suerte de peronismo en estado puro, ¿no? Me decía un colega, es lo más peronista que vi en los últimos años, Alberto abrazándolo a Brian y poniéndose la gorrita, pero lo que dijo y lo que va a hacer es más importante que esa fotografía. Pero igualmente los gestos, los modos, lo que contextualizan las determinaciones son relevantes. Va a México, como lo decíamos ayer, la primera reunión como presidente electo es con Andrés Manuel López Obrador, una figura contestataria del statu quo que quiere sostener Donald Trump, que sigue jactándose y mostrando imágenes de lo que fue
el asesinato del líder de los sectores musulmanes más reconcentrados en su pelea, que decidió detonar un chaleco explosivo que tenía abrazado a sus 3 hijos. Y esto es lo que hace muy difícil el combate contra el terrorismo en los términos que lo plantea Trump, ¿no? Porque detrás de esos 3 o 4 vendrán más, porque la vida propia tiene esa connotación o ese valor, o no lo tiene, visto desde la mirada occidental. ¿Qué podrá pasar con la vida ajena? Se preguntarán más de uno, ¿no? No se combate de ese modo al terrorismo, ni mucho menos jactándose, riéndose. Miren los gestos, miren los modos, los calificativos. No va a faltar algún malintencionado que diga, pero esto defiende al terrorismo. No, de ninguna manera. El terrorismo es indefendible. Lo que tiene que marcar una diferencia es la conducta de aquellos que desde el Estado de Derecho, de la democracia, de las prácticas más racionales y civilizadas, no hacen este tipo de bravatas, de exageraciones, incluso cargadas, ¿no?, con un hecho tan trágico como supone la muerte de cualquier persona y en cualquier circunstancia. Parecido a eso, salvando las distancias en una escala inferior, subdesarrollado desde el punto de vista político, está Bolsonaro, insultando y despotricando contra la Rede Globo de Brasil, contra el periodismo independiente, no explicando quién le abrió la puerta a uno de los tipos que manejaba el auto, que después iba a encontrarse asesinando a la concejala Mariel, porque fue en el condominio de Bolsonaro donde entró ese hombre, porque le abrieron la puerta del departamento de Bolsonaro. Más allá de que haya ido a otro luego, de otros de los implicados en ese asesinato. Y esto está todo judicializado. No es que lo dijo el portero y nada más, y como pretende hacer creer Bolsonaro, al portero lo compraron. ¿Quién puede comprar al portero para que diga eso? Digo, la Red Globo, que tampoco es digamos, el canal de las Naciones Unidas ni del Alto Comisionado de Refugiados, sino que es una empresa muy al estilo de lo que son los medios concentrados en la Argentina, pone eso en el aire. Y al día siguiente, cuando Bolsonaro dice lo que dice también de Alberto Fernández, o su canciller dice que ganaron las fuerzas del mal, aparece Bolsonaro Jr., o sea, el hijo del presidente Bolsonaro, que no solo es el hijo, porque ese que vemos en la mitad de la pantalla de buzo azul es el hijo de Alberto Fernández, Estanislao, comparando cómo son sus modos, cuáles son su perfil, cómo él es un hombre, y es diputado, ¿no?, por Río de Janeiro. Y ahí aparece exhibiendo armas de distinto calibre, de distinto modo, apuntando, dando una suerte de clase de cómo uno se hace más hombre, más macho, ¿no?, más valiente, siendo el hijo de Bolsonaro y siendo un diputado armamentista más que nada, contrapuesto con Estanislao, que tiene una vida mucho más liviana en términos de que su cabeza es absolutamente libre, que hace lo que quiere, que no lo jode a nadie, que no anda mostrando armas, que no anda provocando a nadie. Ahí lo tienen, ¿no? Ahí, miren el dibujo de la mascotita cagando, ¿no? Qué fino. Ese es Bolsonaro Jr. Y como dice el refrán, la fruta no cae muy lejos del árbol. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, charlamos 20 minutos con Leo Richardino y Daniel Guida. Ya estamos. Bueno, muy bien, tenemos interlocutores, tenemos esta mesa habitual casi de tertulia. Daniel, gracias por venir una vez más. No, gracias a usted. Bueno, se festejó, leíamos algunos artículos, como decía Espinosa, lo que circuló por las redes, ¿no? De que alguna gente quiso apocopar o achicar lo que ha sido el triunfo. Ya explicamos extensamente que hay que ganarlo, un oficialismo y en primera vuelta, y por 10 puntos, y con lo que ha sido el apoyo mediático, judicial, empresarial, económico, de Estados Unidos, todo. Todo, sí. Bueno, pero está bien, mucha gente muy conforme, muy reconfortada, muy satisfecha y esperanzada. Pero no terminó esto. Hay 40 días de transición y lo que queda plantado. No solo que no terminó, sino que me parece que ahora empieza lo más difícil de la cosa, ¿no? Porque el triunfo es muy bueno. Solo repasar la historia, lo que decía, me parece que el triunfo fue sobre la concentración de poder mayor que ha tenido la Argentina en democracia, ¿no? Me parece que le sentí un triunfo bueno. Después, empezando por el hecho de que nunca un presidente en su despacho se tuvo que ir cuando buscó la reelección. Sí, es la primera vez. Por supuesto, ¿no? De manera que, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente, no solo que la transición es difícil, sino que la realidad es difícil, ¿no es cierto? Uno no puede hacer una transición muy excepcional en 40 días
cuando la realidad necesita medidas de cuidado y de fondo. Por ahora lo que se ha visto son como expectativa, ¿no? En la reunión, Alberto Fernández visitando a este empresario textil, Claro. Que promete, que dice, ahora sí voy a invertir. Miraban las máquinas tapadas con lona y empezaron a destapar las máquinas y dice, bueno, esto se viene. La noticia esta que circuló de Musimundo, reabriendo algunas sucursales y retomando casi Fue bueno un también centenar. el gesto de Vidal con Kicillof, los dos distendidos, sonrientes, más allá que Kicillof la noche del triunfo plantó bien la bandera y dijo esto es tierra arrasada, ¿no? Seguro, sí. Es una transición difícil justamente por lo que dicen Por ellos, eso, ¿no? por eso. Se están dando muestras, evidentemente, si el conjunto de la sociedad y especialmente los sectores que tienen que mover la economía de alguna forma están dispuestos, es probable que la transición Pero sea ahora, mejor. Daniel, Pero sigo teniendo mis temores, ¿no? Claro, ahora bien, un aumento de combustible antes de la veda, que era hasta el 14 de noviembre, lo van a aumentar antes, creo que el 5 o el 6%, un aumento del 12% en las prepagas. En provincia de Buenos Aires hay aumento de tarifas también. Me da la sensación que resta mucho tiempo hasta que se tomen determinaciones por parte del nuevo gobierno. No, pero además lo real es que la caja del Banco Central, de las reservas, está achicada realmente. Sí, claro. Digamos, de haber continuado ya se hubieran perdido prácticamente. Creo que vamos a llegar, en el mejor de los casos, entre 6 y 10 mil millones de dólares disponible de caja. Claro. Un país como el Ahora, nuestro, hay eso cosas, solo indica que... Claro, hay cosas, Guida, que la oposición viene señalando. Dice, la verdad que tenemos obligación de decirlo, ¿no? Yo lo veía anoche a Massa, por ejemplo, en televisión, que algunos peronistas dicen, qué bueno cuando Massa juega para tu equipo, qué jugador, ¿eh? En un momento estuvo afuera, pero digo, Se lo recordó cuando Cristina juega, Kirchner claro, la noche de la victoria y que nunca más ningún dirigente rompa la unidad del peronismo. cuando juega para tu equipo dice que es jugador, ¿no? Y realmente, anoche dio 2 o 3 cifras escalofriantes. Una que me llamó mucho la atención, que habla de un decreto que tiene que ver con las tarifas energéticas, que dice, si realmente el gobierno que viene modifica esta estructura de decretos y demás, inmediatamente va a haber 900 millones de dólares por año para el país, digamos, ¿no? Efectivamente. Y ahí desnudó lo que era el tema del capitalismo de amigo con los empresarios amigos que compraron las energéticas. Por y eso demás, ¿no? decíamos con Pablo la semana pasada que la cuestión ahora es más la decisión política que la factibilidad técnica económica de las medidas. Es decir, tomando la decisión política, rápidamente, cuando digo rápidamente me estoy refiriendo a un periodo por lo menos del año próximo, podemos recomponer básicamente el consumo, recuperar la inversión, volver a poner en marcha las pymes y también las grandes empresas, ¿no? Porque hablamos de las pymes y está bien, pero no nos olvidemos que aquí también grandes empresas han parado sus plantas, de manera que lo que me parece que es bueno pensar en que esa decisión política sea firme y lo que no se pueda lograr en la transición rápidamente, me imagino que Fernández va a tener que ir logrando. Ayer Funes de Rioja... Ahora los 100 días primeros son importantes. Ayer Funes de Rioja decía que con aumento de salario y con congelamiento, frizar las tarifas, no era suficiente para poner en marcha la economía, ¿no? Me parece que estaba reclamando una baja de impuestos, por ejemplo. Es el mismo Funes de Rioja de los 90, evidentemente. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Es Funes de Rioja. Y usted esperaba alguna otra cosa. Claro, exactamente. Claro, si alguien esperaba alguna otra cosa. Sí. Mire, yo siempre charlo con algunos amigos empresarios y el concepto general en Argentina, y especialmente de las grandes empresas, es que hay que ser oficialista, digamos, en general, ¿no? O se es oficialista. Y lo digo con mucho respeto. Y está bien que sea así, porque en definitiva uno defiende un patrimonio. Obviamente, claro. Lo que no me parece prudente es que ya empezamos con estas cosas, porque estas son las cosas que de alguna manera están queriendo marcar desde la política lo que puede ser un acuerdo que después la política tiene que cerrar. El acuerdo tiene que partir de las bases sólidas, recién charlábamos con Hernán, no sobre la arena. Ninguna base de arena que permanece. Hay que rascar hasta llegar a un cemento que sea sólido. Se pueda echar. Esta famosa mesa de concertación, digo, ya hay que sentarse sabiendo cada sector que algo va a resignar. Efectivamente. Además, cuando uno dice resignar, Leo, no tiene por qué pensar en que me van a sacar. Yo creo que hemos confundido. Por ejemplo, resignar excedentes muy importantes que ha tenido el sector financiero en la Argentina no es perder. Nadie le está pidiendo que pierda, por decir, ¿no? Uso un ejemplo. O los grandes exportadores. Si alguien no rindió sus divisas que hace un año o 2 años exportó, ¿qué va a resignar si hoy el dólar está a 60 o 70? No resignó nada. Aunque hubiera cumplido la ley de los 180 días, ahí sí tal vez hubiera resignado ganancias. Esos cambios se vienen, más que ¿no? resignar. Eso ¿no? necesariamente se va a tener que modificar, ¿no? Eso es imperioso, eso es categórico, ¿no es cierto? prácticamente... Eso es estar en el mundo. Cuando uno va con esta idea al mundo, te miran con cara rara. Ayer decían, ¿no? Obviamente, si vos exportás harina,
a no sé cuántos dólares, $800, y 3 empleos. Ahora, si vos exportás los fideos, exportás $1.800 y 25 empleos. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Los fideos, ¿no? Decían claramente. Y la papa es el mejor ejemplo. Exactamente. ¿Una papa cuánto vale el Sí. kilo? 70 gramos de papa. Envasada. Claro. 70 pesos. 10 veces, sí. Un peso el gramo. Un peso el gramo. Sí. ¿Cuánto vale la papa común? Sí, sí. Hacete una idea. Es decir, es tremendo. un proceso que Claro. agregando valor Sí, sí. genera puestos de trabajo de calidad, va al mundo y nos permite recuperar divisas, que es lo que necesitamos, porque en realidad nosotros necesitamos las divisas. Obviamente. Objetivamente. Sí, ¿no? sí, sí, dólares. Aún para favorecer a algunos sectores que puedan viajar o no al exterior. Claro. Eso está bien. Lo que ocurre es que lo que hay que hacer es que sean genuinas. Claro. Y la dificultad nuestra, Pablo y Leo, es que el primer año por lo menos no se ve Claro. muy simple obtener las divisas que necesitamos. Claro, ahora, una perspectiva es esta, ¿no? Que proponía Guzmán, este economista del equipo de Stiglitz, de diferir los pagos de intereses. Obviamente, obviamente. Todo lo que sea tomar tiempo sano. ¿eh? Yo estoy pensando, la Argentina, ¿se acuerdan cuando le decían a Kirchner o él decía, era una pagadora serial? Porque Claro. en realidad la Argentina pagó. Sí. Sí, sí. Los argentinos pagamos, no los cierto, Kirchner, los sí, argentinos pagamos. Somos pagadores seriales. Y entonces tenemos que pagar. Bien. Claro, no vamos a pagar con el hambre de la gente, ¿no? Guida, ¿qué puede pasar con esta baja de tasa con el tema del ELIC? ¿Esto puede tener algún impacto directo, por ejemplo, en inflación, moderando un poco, o es tener demasiada expectativa en eso? Mire, es demasiada expectativa Sí. porque en realidad la inflación que proviene de la emisión monetaria ya está jugada en la Argentina. Claro, es decir, claro. cifras más, cifras menos. Vio que el gobierno ahora le pidió al central que emita 400 y pico mil millones. Sí, lo paga nominal, Es decir, el que piense que eso le va a agregar un punto a la inflación sigue equivocado pensando que la inflación es un problema monetario. Puede influir, pero para nada. Aquí Bien. lo que tiene No que mucho. jugar es... Nos venimos a la provincia porque los últimos días han sido bastante ríspidas las declaraciones entre los funcionarios del gobierno de Miguel Lifchi y el equipo de transición de Perotti, incluso el propio Perotti. Últimas horas, Roberto Mirabella, que va a ser quien lo reemplace en el Senado de la Nación y es probablemente el hombre más cercano al gobernador electo. Y está esta declaración que decía yo, que deje la plata para pagar los aguinaldos, para pagar el sueldo de enero, el de febrero y el de marzo. Pucha, eso es estirar, ¿no? Y además si venimos con una transición que ya lleva 4 meses y pico, esto es una historia muy difícil de encuadrar. ¿Por qué? Porque el gran temor es, ¿alcanza para pagar la cláusula gatillo? Todos dicen que no. Y si sacás la cláusula gatillo, ¿qué pasa? No en estos términos, ¿no? Hay Quiere decir, conflicto. bueno, hay un conflicto Y sí, severo y con sí, los empleados del claro. Estado y en el arranque. Y si la saca Lifshitz, se le viene ahora en 30 días el despelote a Perotti. Pero si no la saca Lifshitz, se la deja a Perotti, la tiene que sacar Perotti y el costo político de Perotti. Quiero decir, ¿hay alguna alternativa que se pueda estar estudiando como para que esto no derive ni en un conflicto ni en un quebranto salarial para los trabajadores? Primero, no creo que en la cabeza del gobernador electo esté perjudicando a los trabajadores. No creo que esté pasando por la cabeza de Omar esa situación, no me parece. En segundo lugar, no es tan sencillo, pero es factible realizarlo y resolverlo, porque tampoco son cifras que para una provincia como esta pueden generar un desequilibrio fiscal. Claro, un muy grande. descalabro, sí, knockout. Y lo tercero es que efectivamente, y en eso con mucho respeto al gobernador que se va y a ese equipo, cuando uno está en una transición y tiene voluntad, Actúa de ahí otra es donde manera. me parece que Leo decía algo. Entra lo político, ¿no? Y ahí entra lo político Yo quería y- explicar lo de las 3 masas salariales, ¿de dónde parte? El peronismo sostiene que eso es lo que dejó Bey en la transición. Es lo que iba a decir. Le dejó 3 masas salariales a Wiener. Entonces parten de esa cuestión, porque vos decías febrero, enero, marzo Sí, y demás. yo entiendo Parten de un eso. monto. Yo imagino que no puede ser idéntica la situación, pero es como un piso que hay allí, ¿no? En ese sentido. Pero bueno. Y si hay no es que- así, la pregunta tendría que hacerse con mucho respeto. Sí. ¿No habrá sido mal administrado entonces? Claro, ¿por qué no razón se hay para- previsionó? ¿Por qué Claro, no se ¿qué previsionó? razón hay Ese para es- que ese es provincias de la el riqueza tema. que tiene Santa Fe Claro. no tengan un fondo anticíclico o caja? No, Bien, no, no no está la encuentro plata. razón, ¿no? Digamos, en términos objetivos no está Sí. la plata. No está. No está en la medida que debería estar, pero tampoco es que no hay nada. Bueno, ahora porque ya digo- hay algunos gremios que dicen, y me parece que la están exagerando un poco, generando otra negociación. Un economista, Sí. para decirlo, suponía que había como alternativa, por ejemplo, ¿qué pasa si Santa Fe, a un empleado público que cobra 30.000 pesos, y por Sí. cláusula gatillo tendría que pasar a cobrar 34.000, le paga cash los 30, y esos 4.000 extra de cláusula gatillo van con un bono emitido por la provincia que sirva Sí. para cancelar, por ejemplo, deudas dentro de la provincia. Pueda pagar la luz con eso, pueda pagar aguas provinciales con eso, pueda pagar impuestos con eso. Es decir, para no quitar la cláusula gatillo,
ni tampoco decir, no está la plata para pagarla. Claro. No sé lo que está en la cabeza de los equipos de Omar. Lo que sí es cierto es que un bono de una deuda interna es muchísimo más factible y manejable que un endeudamiento externo como dejó Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es una bomba de tiempo, ¿no? Y además no estaría mal pensar en que si lo que queremos es en el próximo año recomponer mínimamente el consumo, devolver nivel de vida adecuado a la gente, no perjudicar a los trabajadores y demás, podría haber perfectamente estudiado una salida de ese tipo. Desconozco, no me gustaría una opinión de fuera, pero pero quiero decir que técnicamente... Imaginar otras cosas. No, técnicamente no tiene por qué estar equivocado, ¿no? El que tiene menos recursos para imaginar es Hapkin en la municipalidad. Y la que le den. Porque, ahí se complica. Claro, ahí se le complica porque es inelástico Acá y tiene que afrontar aguinaldo y demás. El otro lado del mostrador en los 70. Sí. Y la administración de la ciudad de Rosario tiene sus limitaciones objetivas en cuanto a recaudación y depende mucho de la coparticipación. Efectivamente. Allí hay que moverse bien, hay que hacer un esfuerzo grande, hay que hacer los números bien finitos inicialmente, no sirve hacerlo después porque ahí te puedes equivocar, pero evidentemente la situación de Pablo en ese sentido va a depender mucho de la provincia. Va a depender mucho de la provincia, ¿no? Bueno, ahí puso una suerte de vocero mixto, digamos, porque es peronista, pero es el secretario de Hacienda de Hapkin, ¿no? Estamos hablando de Diego Gómez, que creo que eso allana en muy buena... Porque la visión conspirativa, ¿cuál es? Perotti le puso un secretario de Hacienda que se le siente arriba de la caja. Y la otra, Hapkin pone a un tipo de Perotti para que haga lo que le digan. Tampoco, ¿no? Pero es mejor que haya alguien que levante el teléfono y cuando la atienda en Santa Fe sepan quién es. Sí, que lo conoce hace muchos años, claro. Que tener que presentarse. ¿No? Además, ahí donde sí juega, resuelta la cuestión política, sí juega la capacidad técnica, ese vínculo. Obviamente. ¿No? Es decir, cuando uno dice la política es la que conduce la economía. Si ya se pusieron de acuerdo Perotti y Hapkin. Eso está bien. Ahora, después hay que hacerla instrumentar bien, porque si fuera por el poder político, se supone también que Mauricio tenía un poder político y un poder mediático y judicial y sin embargo, aparentemente no hizo las cosas muy bien, por lo menos para gran parte del pueblo argentino. Bueno, era Moray Araujo el otro día que decía, bueno, también hay cosas que nunca más, digamos, la administración pública, la botonera del Estado decía, hay que conocerla. No se puede llegar... con un plan nada más, muy atado a los... Hay que haber hombres y mujeres que conozcan los botones, mínimamente. ¿Dónde están? ¿Cómo se Por aprietan? eso no se trata, Leo, de sacar y poner funcionario porque sí. No, seguro. O ponerle paralelos a los que saben, o ponerle un tercero que espíe, cosa que ha ocurrido muchas veces en distintos gobiernos. Seguro. Se trata de poner gente calificada. Y aún la gente que está... integrarla a un equipo de cambio y transformación. Obvio. Porque el empleado público tiene todos sus derechos. Tengo lo que quería de Massa. Sí. Porque fue en TN, que es una cadena distinta a la que trabajamos nosotros, pero que bien vale la pena, citando la fuente, como se debe hacer, ¿no? Seguro. En el periodismo, decir quién lo dijo, cuándo lo dijo y dónde lo dijo. Esto es Massa anoche en TN. Argentina, bajo la gestión del presidente Macri, está incumpliendo el acuerdo con el fondo y vamos a tener que ir a una rediscusión porque es la cuarta vez que incumple el acuerdo con el fondo este gobierno. El chiste entre las PASO y la General a los argentinos le costó 31.500 millones de dólares, entre reservas, medidas y desgobierno. Esa es la herencia de Macri entre la PASO y la General. Lo que hicieron con el cepo, que dijeron, no, 10.000 dólares porque tenemos que cuidar al votante de clase media, ahora lo bajaron a 200, o sea que pagaron choripanes de 10.000 dólares para sostener la base electoral. La carita de los interlocutores, ¿no? Sí. Muy claro el ejemplo. Muy contundente. Y valiente. Muy contundente. Claro, y valiente, ¿no? Claro. Porque es de alguna manera una forma de... ¿Por qué no? De denunciar, entre comillas, una acción. Hay que decirlo, pero además, más agregaba después, digamos, el gobierno tenía motivo a lo mejor para festejar, porque llegó un 40% que no se imaginaba. No, ¿cómo tenemos motivo para festejar? Se tienen que ir. Exacto, bueno, está bien, pero decía... ¿Quién va a festejar? Pero decía, pero por el que haya hecho una buena... Yo lo charlé ayer con Federico Angelini Cari. Federico, vos ganaste una elección en Santa Fe que diste vuelta 10 puntos y tenía una cara de velorio y perdimos. Obviamente, ese es el tema. Ahora, Pablo, tampoco había nada para festejar, decía Massa, el tema del 40% de pobreza, la cifra que gana, que son tremendas. No, y además perdió y le costó a la nación tremendo. Muchísimo. Lo que le costó a la Argentina tremendo. Nosotros tenemos una situación muy difícil, Leo y Pablo, muy, muy difícil. Y creo que todavía el propio Alberto Fernández y sus equipos no le han presentado a la sociedad con total crudeza. Pero ellos lo saben, esto es lo más importante. Ellos lo saben y de hace tiempo. Sí, no hace falta rascar mucho, porque en el caso de la Nación,
las cosas son diferentes a las provincias en cuanto a que las grandes informaciones financieras, de balanza de pago, Están en el central, están en los organismos. Es decir, uno sabe lo que pasa. Sí, sí, no te pueden engañar sí, con seguro. eso, ¿no? Sí. Lo que hay que desactivar es esta bomba, digamos, que es todo lo que viene de aumento y la Navidad, el diciembre, que siempre en el país es difícil. Y ¿Qué va a seguir hacer con el cuidando nuevo la gobierno, reserva, no? porque Claro. las reservas siguen teniendo esta situación. Por eso yo digo que la política es tan importante, porque ahora la confianza, ¿en qué? ¿En qué viene la confianza? Sí. La confianza es en un hecho político. Por supuesto. Evidentemente. Es una actitud, Por eso cuando a veces los actitud. economistas usamos... Absolutamente, de la expectativa, claro. Ahora viene en Sí. la gestión política, ¿no es cierto? Y la confianza está en esto. Sí. A nadie, ni siquiera a los empresarios más importantes, le puede convenir un desorden en las variables macroeconómicas mayor Sí, que tenemos. salvando la distancia, lo que está pasando en Chile, No, bueno, eso con es- situaciones económicas más cómodas o más Sí. holgadas que la República Argentina, acá tiene una canalización Claro. democrática, como lo dijo Paul Segal, Sí, seguro. que es efectivamente la expresión en las urnas y la confianza en lo que viene. ¿no? Efectivamente. Y en Chile no hay oposición que contenga Claro. el descontento. Y en Chile no para, ¿eh? No, No, Por porque- lo de por lo Chile, que yo se hablé de ve- Bolsonaro y demás, en Chile no para. No, Por eso no lo feo, no tener expectativa ni esperanza. Creo que en la Claro. Argentina hay esperanza, hay expectativa, y hay una disposición en general de la comunidad. Quiero creer que aún del electorado independiente, Sí, o el sí, del que votó en contra de él, que ahora tendrá que la sigue siendo un historia es diferente, argentino por que supuesto. transita por Está nuestras esperando que calles. mejoren las cosas, Y obviamente. necesita Nada más. mejorar Sí, sí, por él y sí, por por su Bueno, muy bien, gracias a ambos. Gracias Volvemos por la a encontrar invitación. la semana que viene y con Guida, no sé si la que viene o la otra, pero seguro vamos a echar un par de Bueno, veces muchas más antes gracias, del final muchas de gracias. Yo pido disculpas porque a veces ustedes me llaman y... No, lo sabemos, ¿no? Hay que trabajar es y un gusto después- grande, porque de y paso hacer esta. compartimos con Leo. Está muy bien, nos encontramos. Muchísimas aquí. gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A ustedes también, el reconocimiento, el agradecimiento, el apoyo que sentimos aquí en el programa, a través de las redes, a través de comentarios, de gente con la que charlamos en la calle. Vamos a estar hasta mediados de diciembre, hasta que cambie el gobierno seguramente. Esto para despejar ahí alguna duda, alguna preocupación. Mañana volvemos al mediodía, a las 2 de la tarde, pasadito el mediodía, con el intendente electo Pablo Hapkin, que ya va a haber confirmado la totalidad de su gabinete. Hasta entonces.